Bien, vamos a entrar ahora en el tema de la niñez porque hay varias noticias aquí que nos han convocado en estos días. Una, la entrada en vigencia de la entrevista videograbada como única declaración que tienen que hacer los niños, adolescentes menores de edad, víctimas de abusos sexuales, como una manera de evitar la revictimización a través de múltiples declaraciones en los procesos investigativos, en los procesos y al final en los juicios. Tenemos también otras noticias como el control preventivo de identidad que se mantiene ahí en la controversia. Y hay recursos que se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por normas que estarían yendo en contra de la normativa internacional acá en materia de infancia y menores de edad en general. Estamos en el estudio con la defensora de la niñez, la abogada Patricia Muñoz, a quien damos la bienvenida. Defensora, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. ¿Qué tal? Partamos, Patricia, por el tema de esta medida, ¿no es cierto?, que va a permitir entonces no revictimizar a los niños, niñas que son víctimas de abuso sexual. ¿Cómo lo ve y cómo esto va a repercutir positivamente también en que la investigación de estos casos pueda llegar a buenos resultados, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el día de ayer fue un día bien emocionante, particularmente en lo personal, porque estuve, por mi trabajo anterior, muy vinculada a la tramitación de esta ley, que, dicho sea de paso, cuando el año 2012 partió todo este tema, uno veía con pocas posibilidades que realmente se hiciera algo concreto y que pudiéramos tener como realidad lo que ayer pasó. Y esta ley, Mirna, tiene que ver con un cambio paradigmático de cómo el sistema de enjuiciamiento criminal en definitiva se relaciona con niños, niñas y adolescentes, comprendiéndolos como sujetos de derecho y por lo tanto resguardándolos en su dignidad y respetando entonces la necesaria adaptación que el sistema tiene que tener a sus necesidades, cosa que hasta hoy día desafortunadamente no ocurre más allá de los esfuerzos que han existido de parte de las instituciones operadoras del sistema para que esto no ocurra. Y tal como se anunciaba en la presentación, efectivamente esto implica un cambio significativo que tiene que ver con lo siguiente. Primero, que ningún niño, niña o adolescente víctima de un delito de carácter sexual o de otros delitos graves que también se consideran en la ley, va a ser entrevistado, o sea, va a ser intervenido para obtener su testimonio, sino de parte de una persona, un profesional específicamente entrenado y certificado para realizar esa gestión. Y eso tiene un impacto considerable en términos de lo que tú planteabas, que es obtener información fiable sin revictimizar. Y por lo tanto ahí está el cambio significativo que hace la ley en términos de la exigencia de esta especialización y de este entrenamiento específico y certificación. Eso por una parte. Y por otra parte, la reducción, que era uno de los temas que abordaba Mauricio, significativa de las etapas en las cuales un niño tiene que intervenir en un proceso, estableciéndose, por tanto, como etapas una entrevista investigativa en sede, por decirlo así, de la investigación penal liderada por un fiscal, y luego una entrevista eventual en sede judicial, donde también interviene una persona especializada y entrenada. Por lo tanto, eso es como lo más significativo y potente en términos de dejar de hacer que los niños se expongan a personas que carecen de la especialización y la reducción significativa de los tiempos y de las etapas en los cuales los niños tienen que intervenir en el proceso. Como en todo orden de cosas, defensora, una cuestión es la ley y otra la capacidad para aplicarla. Sí. ¿Están las capacidades ya disponibles para esos interrogatorios especializados que tienen que ser tan sensibles? Sí, la verdad es que acá me gustaría reconocer el esfuerzo que han hecho las instituciones, particularmente el Ministerio Público ha hecho un reforzamiento muy importante en el entrenamiento, ya tiene 58 entrevistadores certificados. Las policías también han hecho un trabajo en esta materia y el Poder Judicial también ha entrenado a jueces que quieren participar como intermediarios en la declaración judicial. Evidentemente, y por algo se toma la decisión en términos de política pública de que esta ley entre en vigencia de manera gradual, como ocurrió con la reforma procesal penal, porque efectivamente no habríamos sido capaces de tener la cobertura suficiente de partir en todo el país. Y nosotros esperamos que el funcionamiento que está siendo liderado en términos de coordinación por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sea óptimo. Sin duda van a haber brechas, ya lo veíamos de hecho ayer, que había un juicio en Antofagasta que
daba el punto de partida, digamos, y ya había cuestionamientos por parte del defensor penal público de la aplicación de la ley, porque en realidad estábamos en la etapa de juicio, en circunstancias que evidentemente los principios que rigen esta ley en términos de protección efectiva de niños, niñas y adolescentes son fundamentales y no pueden sortearse. Pero es algo que va a ir teniendo los ajustes que cualquier aplicación normativa de una ley nueva tiene. Lo que a mí me interesa destacar es que de verdad probablemente después de la reforma procesal penal este sea el cambio más significativo que ha enfrentado nuestro sistema de justicia en términos de un proceso, y además destacar que lideramos como país probablemente en una legislación moderna y sobre todo respetuosa de manera real de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Defensora, estamos con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Hay varios temas que queremos compartir con usted también, porque todos los días nos toca, como periodistas, estar comentando noticias del tipo, y le planteo la que acaba de ocurrir. Es decir, 3 menores de edad que fueron detenidos, uno de ellos de solo 14 años, que le roban el auto a una persona de nacionalidad venezolana, lo golpean con un fierro, roban el auto, salen en persecución los carabineros porque logra la víctima dar aviso a carabineros, el auto termina siendo estrellado contra un muro, es decir, la persona no solo tuvo en riesgo su vida, sino que además su auto lo perdió. Entre ellos, ¿no es cierto?, aparece este niño de apenas 14 años, que comienzan además, entre paréntesis, a disparar contra carabineros. En fin, lo que pasa es que le quiero plantear este hecho para poner con ejemplos concretos de lo que se vive todos los días y de por qué un sector del país, y sobre todo este propio gobierno, ha querido reiterar la necesidad de un proyecto de ley que establezca, por ejemplo, el control preventivo de identidad, algo que usted ha criticado fuertemente y por lo cual además se ha llegado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo quiero pedirle, ayúdenos a entender cómo se enfrenta un tema como este, en que efectivamente estamos preocupados de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero al mismo tiempo también le ponemos un corte a este tipo de actos y de hechos delictuales. Sí, a ver, primero que todo me parece muy relevante partir por lamentar hechos de la naturaleza que tú describes y que efectivamente ocurren, pero también es necesario para abordar esta temática poner en perspectiva y analizar con seriedad lo que ocurre en nuestro país cuando sobre todo hablamos de la generación de políticas públicas. Primero, para reducir y ojalá evitar que niños, niñas y adolescentes se vinculen con hechos relacionados con la delincuencia, tenemos como Estado la obligación, adquirida el año 90, de prevenir las vulneraciones de derechos respecto de niños, niñas y adolescentes. Porque lo que está demostrado es que cuando un niño es vulnerado en sus derechos, en contextos de violencia, en contextos de afectación particular, ya sea a nivel familiar, barrial o del propio Estado con violencia institucional, como lo vemos en los niños bajo tutela del Estado, el tránsito directo hacia la posibilidad de vincularse con episodios de justicia juvenil es un hecho de la causa. Por lo tanto, el Estado de Chile ha fallado en esa primera obligación, que es la prevención de las vulneraciones de derechos. Como por ejemplo que los niños vayan al colegio y no que vayan al colegio, que no tengan consumo de droga, que las familias tengan herramientas para criarlos en contextos de protección y no en contextos de maltrato. Recordemos que esta semana se celebraba el Día Internacional de la No Violencia y en Chile el 49,7% de los niños, niñas y adolescentes ha sido víctima de violencia o la ha presenciado. O sea, 1 de cada 2. Por lo tanto, tenemos un desafío que enfrentar. Eso por una parte, Mina. Por otra parte, cuando hablamos de enfrentar la delincuencia, hay que hacerlo de manera seria. Y eso implica, desde mi perspectiva, y lo digo con conocimiento de causa, habiendo trabajado en el Ministerio Público y habiendo sido fiscal que persigue delitos, que no se anuncien medidas populistas que no tienen ningún impacto ni asidero real en las posibilidades de disminuir la delincuencia, como es el control preventivo de identidad. Situación que ha quedado de manifiesto en la aplicación del control preventivo que existe hoy día respecto de los adultos y donde el profesor Duche, no quiero citar todo lo que él ha analizado, pero ciertamente ha hecho un trabajo muy significativo y profundo a través de la Universidad Diego Portales, demostrando la absoluta ineptitud de esta medida para impactar en la disminución de la delincuencia o efectivamente en el logro de detenciones asociadas a procesos delictivos que ya existieran. Entonces, a esos dos elementos sumamos el tercero, que desde mi perspectiva es el más gravitante y que tiene que ver con que una medida como el control preventivo de identidad además vulnera derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de la posibilidad de los estados de restringir derechos humanos, el derecho internacional establece ciertas exigencias que en este caso no se logran superar desde ningún punto de vista, que tienen que ver con la idoneidad de la medida que se está adoptando,
con la necesidad de esta medida y con la proporcionalidad de la medida. Y en este caso ninguno de los tres elementos se dan, particularmente por lo que hablaba en el segundo tópico, que tiene que ver con la ineficacia manifiesta de esta medida. Cuando hablamos de la posibilidad de impactar en la detención de quienes cometen delito, yo tengo una herramienta hoy día en términos procesales que es el control de identidad del artículo 85 y que se relaciona con los indicios respecto de una persona que podría haber cometido un delito, que lo esté cometiendo, que tenga información respecto de la comisión de un delito, que se embose o encapuche o que pueda tener una orden de detención vigente. O sea, que la ley ya otorga. Esa ley existe en nuestro país. El control de identidad existe desde que se partió la reforma procesal penal. No excluye a los menores de edad. Y no excluye a quienes tienen responsabilidad penal desde el punto de vista juvenil. Que sería a partir de qué edad? De los 14 de los años. 14. ¿Ya? Por lo tanto, acá hay un tema también de la demanda a la eficiencia de la acción policial, que efectivamente utilice las herramientas legales que hoy día tenemos y que no estemos utilizando mecanismos populistas tanto a nivel comunicacional como en el Congreso para sostener medidas que no son eficientes. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque los parlamentarios y parlamentarias de nuestro país, en tanto agentes del Estado, tienen la obligación de, en su trabajo, que es legislar, tener como consideración primordial el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y lo que están haciendo con esta norma, quienes votaron a favor en la comisión, es precisamente ir en contra de ese interés superior y por lo tanto infringir desde ahí aquel mandato al que ellos se comprometen en tanto agentes del Estado desde que el Estado chileno ha ratificado la convención. Y eso va muy en línea con lo que ustedes plantean de este requerimiento que se ha formulado a eso quería ir, a la Comisión Interamericana de Derechos ¿en qué consiste? ¿Qué Humanos? perspectivas tiene eso? Yo no he visto el texto, pero efectivamente la Comisión Interamericana tiene distintas maneras de intervenir en relación con una situación de vulneración de derechos humanos. Esto podría haberse planteado en términos de una petición de análisis de fondo, donde se requiere, por ejemplo, la intervención de la Comisión en términos de realizar alguna visita in loco, que es, por ejemplo, concurrir al país para analizar la situación, o emitir algún tipo de pronunciamiento. De informe o de... Por supuesto, existe la posibilidad de llegar incluso a una instancia donde se pueda realizar algún tipo de sanción contra el Estado de Chile, por ejemplo, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia jurisdiccional en el por sistema ahora interamericano. Esto es ante la Comisión. Esto es ante la Comisión, que es la etapa inicial, donde se realiza el proceso de análisis para poder determinar la eventual intervención o no de la Corte Interamericana. ¿Ya? Sí. Pero nosotros en paralelo, porque este es un tema que yo también he abordado con la Comisión Interamericana, particularmente con su presidenta, que además es relatora de la niñez para la Comisión Interamericana, pero que también he estado abordando directamente con el Comité de los Derechos del Niño, quien ha manifestado su también preocupación permanente en relación con el trato de parte de los estados respecto de niños, niñas y adolescentes. Sigamos con el tema, estamos conversando con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, sigamos con el tema porque este tema es, cae justamente en lo que cotidianamente tenemos que vivir y que viven muchos chilenos y chilenas todos los días, y es lamentablemente el enfrentarse no solo a la delincuencia, sino a la posibilidad que un niño o niña, básicamente son menores varones, digamos, pueda con un arma, ¿no es cierto?, afectar, agredir la integridad física de una persona o derechamente ocasionarle la muerte. Y yo quiero saber lo siguiente: una vez que ya el sistema falló, como dice usted, es decir, el Estado no se hizo cargo, no pudo prever lo que iba a ocurrir o prevenir estos actos, tenemos un niño de 14 años y a veces menores incluso que está delinquiendo, ¿y cuál es la alternativa que le ofrece el Estado hoy día? ¿Ir al Sename? ¿A dónde? ¿Un centro de reclusión para menores? ¿Qué hace, por ejemplo, este niño que acaba de ser detenido? 14 años en esta persecución policial, con este asalto a mano armada, ¿no es cierto?, a una persona que le quitan el auto, etcétera. ¿Qué se hace en ese caso? Sí, ahí es importante hacer una distinción. Cuando hablamos de niños y niñas menores de 14 años, ellos no son responsables penalmente y por lo tanto esos casos jamás tienen que ser analizados desde conceptos como delincuente juvenil o como la comisión de delito, porque eso no aplica desde el punto de vista de los derechos humanos y eso es un tema que se ve a nivel de tribunales de familia. Perfecto, ¿ya? Pero acá sí aplica, ¿no es cierto? 14 Respecto años. de los 14 años, si hay comisión de delito, efectivamente entra el sistema procesal penal y ahí hay una regulación específica para niños, para estos adolescentes infractores, porque también es lo que demanda desde los derechos humanos la tramitación de un sistema judicial distinto, por las diferencias que existen entre los adultos y los jóvenes, ¿no?, en términos de desarrollo evolutivo, etcétera. En ese sentido, y creo que tú tocas un tópico que es clave, ¿no?, porque tenemos a un Estado fallando en la prevención, pero lo que es más crítico es que
tenemos un Estado preocupado de legislar con medidas ineficaces en vez de preocuparse que el sistema, cuando esos niños están vinculados a procesos delictivos, funcione. Y efectivamente lo que puede pasar con ese joven de 14 años son dos cosas. Imaginémonos que es formalizado por la comisión de los delitos. Estoy poniendo hipótesis porque no conozco si es que pasó o no control de detención, etc. Puede ser otro caso. Pero para hipotetizar. Se le formalizan cargos y eso involucra la decisión de una medida cautelar, que puede ser una medida cautelar en el medio libre, que es habitualmente la sujeción del joven a un programa del Sename ambulatorio, o la medida de internación provisoria en una residencia, efectivamente un centro privativo de libertad. Pues bien, tenemos graves falencias en ambos factores. A nivel ambulatorio, lo que uno se ha podido percatar es que no hay ninguna intervención eficiente que considere y ponga en el centro los derechos de ese niño en términos de su calidad de sujeto de derechos, pero que además analice su contexto. Si a eso adicionamos la absoluta negligencia estatal en el abordaje de lo que tiene que ver con el consumo de drogas y alcohol de jóvenes y también de los problemas de salud mental, donde no existen tratamientos asegurados a nivel del 100%, donde el rigor de esa intervención no es tal, evidentemente la posibilidad de que ese niño deje de tener vinculación con procesos de esa naturaleza es muy lejana. Y esa responsabilidad no es responsabilidad del niño. Responsabilidad del Ahora, Estado. eso se está reformando. Se supone que va a cambiar. Vamos a tener dos instituciones separadas con en otras condiciones. Sí, y efectivamente una buena noticia. Ayer se despachó desde la Comisión de Constitución del Senado el Servicio de Reinserción Juvenil. Y aquí yo quiero hacer una distinción en términos de la tramitación legislativa entre ese proyecto de ley y el Servicio de Protección Especializada que viene a reformar el Sename en lo proteccional. Porque a diferencia de que es el protección especializada, efectivamente el nuevo servicio de reinserción plantea un modelo de intervención distinto, con un financiamiento lo suficientemente riguroso para satisfacer las necesidades programáticas y que evidentemente está poniendo en el centro los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, a diferencia de lo que yo esperaría respecto del servicio que viene a reformar el Sename en lo proteccional y que nosotros hemos sostenido permanentemente en el Congreso, que no hace un cambio estructural en la forma de intervención y en el modelo de intervención de niños, niñas y adolescentes, lo que va a traer como consecuencia, evidentemente, que sigamos replicando situaciones como las que observamos, sobre todo si consideramos que además viene manteniendo el financiamiento por la vía de la subvención, que ha sido cuestionado absolutamente por el Comité de los Derechos del Niño. Me perdí un poco. Eso es lo que dice en relación con los niños vulnerados, con la protección de los niños, no con el tema de infractores de ley. Pero lo pongo en contexto porque por lo que decía antes, porque si tú abordas la prevención de la vulneración de los niños, estás impactando directamente en la posibilidad de que no tengas más adolescentes vinculados a justicia juvenil. Entonces, este es un sistema, esto tiene que funcionar como un sistema. Y eso demanda la responsabilidad de todos los órganos del Estado. Y aquí me parece relevante poner otro énfasis. Generalmente cuando hablamos de estas situaciones hablamos y ponemos el énfasis en Sename. Pero perdón, acá tenemos al Ministerio de Salud mirando el techo hace 40 años, al Ministerio de Educación mirando el techo hace 40 años y a los demás ministerios sectoriales sin hacerse cargo de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos integrales que no solo tienen que ver con procesos que tengan que ver con estar internados o no, sino que con vinculación familiar, con educación, con salud, con vinculación con el entorno y con la sociedad. Entonces, defensora, frente a todos esos argumentos, puede haber más de alguien que diga, o el mismo gobierno en una de esas, mire, pero es que hay que ir avanzando en una cosa y en otra, y mientras se reforman estas instituciones y va a morir el Sename, vamos a tener otra configuración de la atención de los problemas de niños, niñas y adolescentes, con estos dos servicios, en fin. Eso no quitaría, diría el gobierno, con que avancemos también en el control preventivo, porque hay delincuencia que también afecta a los derechos de otras personas, en fin. Y además, transando en algunas cosas, y me interesaría su opinión. Por ejemplo, en que ya no se está hablando de los 14, sino de los 16 años. Se está partiendo la diferencia un poco en el debate parlamentario. ¿Eso no morigera, no mejora en algo? ¿Te refieres al control preventivo de identidad? Sí. Claro. No. O sea, para nosotros como institución autónoma de derechos humanos y en concordancia plena con lo que se ha planteado a nivel internacional en los estándares de esta materia, todo niño, niña y adolescente debe ser resguardado en sus derechos humanos. Y eso tiene desafíos que involucran para los estados entender, por ejemplo, que su obligación es retrasar al máximo la edad en la cual vinculo a los niños con procesos de justicia juvenil. Y es evidente que un proceso como el control de identidad
es algo que realiza de partida una entidad policial que está vinculada al sistema de justicia juvenil. Es más, les puedo comentar que hace 2 semanas el Comité de los Derechos del Niño emitió la observación general número 24, precisamente sobre el tema de justicia juvenil, donde vuelve a reforzar la observación general que había emitido el 2007, donde indica el daño que involucra para niños, niñas y adolescentes la vinculación con los sistemas de justicia juvenil, y donde vuelve a hacer un llamado de atención a los estados que están tratando de reducir permanentemente la edad en la cual los niños deben vincularse con estos procesos. Entonces, por favor, acá cuando se habla de la situación del control preventivo, la verdad es que esto es solo una herramienta que está siendo utilizada comunicacionalmente con la finalidad de hacer creer a la ciudadanía que va a tener un impacto en lo que a la ciudadanía y a todos nos tiene que interesar, que es la disminución de la delincuencia. Porque acá también nos han tratado de poner como que uno está a favor de la delincuencia por el hecho de plantearse negativamente ante un proyecto tan nefasto como el que se está tratando de tramitar. Y eso no es real. Todos queremos que la delincuencia disminuya. Pero por lo mismo, cuando uno es funcionario público, uno tiene la responsabilidad de exigir que las políticas públicas sean responsables y que por lo tanto no generen en las expectativas ciudadanas situaciones que no van a poder cumplir. Y el control preventivo de identidad no va a poder cumplir algo para lo cual no está destinado, para lo cual no es eficiente y que además vulnera derechos humanos que al menos yo no quisiera que a mis hijos, si los tuviera porque no los tengo, efectivamente se les vulneraran. Y ahí está el desafío. Bien. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, gracias por habernos acompañado esta mañana.